Cuando a ti alguien te pregunta sobre propósito, ¿te genera presión o no? Si estoy yo sola, no. Si tengo a alguien al lado que pienso que le puede generar presión, me genera a mí un poco de presión también. Sí, no, te hacía la pregunta porque últimamente, la verdad, se viene mucho el pensamiento de ¿por qué hago esto? La sociedad vende una idea de felicidad que en realidad nos aleja de ella. Sí. ¿Y se puede ser feliz sin propósito? Según lo que yo he definido de propósitos, creo que si no hay nada que te motive a levantarte contento, es mucho más difícil. No sé si decir que no, pero es mucho más difícil. Porque si no hay nada que te motive a levantarte ilusionado, ¿por qué? ¿Tú estarías con el móvil grabando aunque no te fuera a dar nada? Últimamente le veo mucho sentido a la creación de contenido. El recuerdo que te queda de eso es súper bonito. Igual que ahora retrocedo en nuestro Instagram y ver todos los vídeos de todos juntos montando el podcast, todo eso. Si no tuvieras esa mentalidad de creador de contenido, se hubiera perdido el recuerdo. O sea, que puedes sentarte y recordarlo, pero no es lo mismo que verlo, ver cómo te reíste, como el golpe que te dio en la cara. Todas esas cosas se perderían en pensamientos. Bueno, chicos, chicas, buenas tardes. Hoy traemos un episodio especial de tertulia, ya que queremos tratar algo que con nosotros mismos no hemos tratado, que es las dos preguntas que siempre hacemos al cerrar con nuestros invitados, las cuales ninguno de nosotros ha respondido realmente en profundidad. Y creo que ni siquiera en las entrevistas que hicimos personales, cuando estaban Ricardo y Henry, tampoco las hicimos. En una tertulia creo que el tema de propósito, si llegamos a tocarlo salió y se así por tocó encima, en eso sí. pero bueno, hoy lo vamos a tratar más en profundidad. Sí, pero no fue como tan de respuesta a respuesta, sino que fue como... Sí, que surgió la conversación Sí, y... fue distinto. Sí. Entonces, bueno, hoy queremos enfocar eso, así que ya saben lo que se esperan de esta tertulia. El propósito y la felicidad. Para nosotros. Según nosotros, eso es. Y antes de empezar, quiero dar como un apunte, un informativo. Como saben, estas tertulias también las utilizamos de información para el podcast. Que bueno, quien se haya visto nuestra tertulia anterior de como de cierre de año, donde dijimos la facturación y todo eso que estábamos teniendo. ¿Qué era lo que dijimos allí? Una Se me ha ido tertulia la esa. cabeza así. Lo que habíamos ganado básicamente así en Sí, porque resumen. estaba sacando el tema con lo que quería decir Eso ahora. no lo sé. Lo que hacemos en estas tertulias es dar también un toque informativo del podcast. Creo que te ibas a referir a eso. Sí, puede ser. Bueno, el caso es que después de esa tertulia grabamos otro episodio con Rubén, que se lo recomendamos, un psicólogo deportivo que trabaja en la fundación El Betis. O sea, trabaja en el Betis, así que muy interesante la verdad el chico. Sobre todo para lo jovencito que es, la verdad. Sí. Y está muy guay también. Sí. Yo me la vería. Y bueno, grabamos con él. Hicimos como un parón. Ah, ya me acuerdo porque estaba mencionando el podcast antes. Porque quién sabe, pues en paralelo ha salido una nueva línea. Y la verdad no estaba consumiendo mucho tiempo. Y justo se me juntó con que llevaba un tiempo queriendo cambiar el día de subir los vídeos. Tanto en Instagram, Reels, TikTok, como lo que es el podcast. Que ustedes ven que antes era todos los jueves a las 7. Que me generaba un poco de duda ya que se acerca el fin de semana. La gente el fin de semana suele estar más locotrona, suelen descentrar y no escuchar podcast. Entonces, buscando en internet, preguntándole a ChatGPT, a Gemini, pues ambas coincidieron. Bueno, todas tres. Pero principalmente Chat y Gemini, que es de las que más me dejó llevar ahora mismo. En que era mejor subirlo el martes, tempranito. Entonces, a partir de ahora, los episodios se subirán los martes a las 6 de la mañana. Y en TikTok y Reels y YouTube Shorts empezaremos a subir contenido un día de por medio. Ay, para quien no lo sepa, estamos subiendo en LinkedIn, en Bluesky, en X, publicación de YouTube. Bueno, en Facebook también. En Facebook como publicación y pues tanto Reels también. Y Threads. TikTok también, y Threads, sí, bueno, Instagram y TikTok ya lo dije. Y nada, eso como información. Y bueno, para arrancar, tenemos unas preguntitas aquí. Así para ir rompiendo un poquito el hielo y aquí, ya... en esta tertulia también por avisar, no creo que nos alarguemos tanto como los podcasts que hablamos en profundidad. Al final somos dos y tenemos más oportunidades de expresarnos con todos ustedes. Entonces, pues no será tan larga. Así que se la pueden ver en menos tiempo. Eso es. También intentaremos no pasar de la hora, yo creo. Sí. Para que se haga amena y entretenida.
Bueno, empezamos algo sencillito, el propósito. Ya que es algo como más profundo, vamos ablandando el terreno. Cuando a ti alguien te pregunta sobre propósito, ¿te genera presión o no? Ya que como digo es un tema así profundo, ¿te genera presión o no la palabra propósito? Que te pregunten sobre tu propósito. Si estoy yo sola, no. Si tengo a alguien al lado que pienso que le puede generar presión, me genera a mí un poco de presión también. ¿Cómo así? O sea, porque creo que es un tema que hay mucha gente que se siente mal por no tener propósito. Ajá. Entonces, si hay alguien al lado que sé que puede sentirse en ese aspecto un poco más perdido o desencaminado, que al final, aunque no tengas propósito, a lo mejor te da lo mismo y no te sientes fuera de ningún camino y ya. Pero siento que hay personas que le dan como más importancia y se sienten perdidos. Entonces, si es un grupo de gente y pienso que alguna persona puede sentirse mal en ese aspecto, sí. Pero si estoy yo sola, no. Vale. ¿Y tú? Yo por mi parte, no, la verdad que no. Sin importar el contexto, suelto lo que pienso y ya está, diría yo. Mm. No me genera presión la palabra como tal. Y bueno, ya que has sacado el tema de personas que a lo mejor estamos perdidas y todo esto, ¿crees que todo el mundo tiene un propósito o es algo que se ha inventado para tener un sentido y ya está? Yo creo que sí. Que todo el mundo tiene un propósito, pero no como nos lo han metido o nos lo hemos metido en mente nosotros mismos. O sea, que no tiene que ser algo grande, sino a lo mejor tu propósito en la vida es desayunar con tu mujer en el balcón de casa. Bueno, pero eso estaría más enfocado a felicidad, ¿no? Sí, pero yo propósito veo como lo que te motiva a seguir y en parte también felicidad, pero es como, aunque sea un detalle, aquello que te hace seguir en tu día a día. Vale. Porque a lo mejor te acuestas y te levantas con ganas de ese momento. Vale, o sea, dirías que el propósito es como lo que te facilita tener ese momento. Que te facilita seguir adelante. ¿Cómo así? O sea, Queremos entenderte, Nara. hay muchas personas que no se levantan de la cama o que lo hacen con mala gana, por así decirlo, porque no sienten ninguna motivación. Yo creo que el propósito es a esa motivación que te hace levantarte todos los días de la cama con ilusión. Vale. Y puede ser llevar a tus hijos al cole, que te den un abrazo, puede ser tener el negocio de tus sueños, puede ser tener una granja con animales o puede ser cualquier cosa. Pero aunque sea pequeño, no creo que sea menos propósito. Vale. Y no quiere decir que si no te dedicas a tu propósito, no tengas propósito. Porque te puedes dedicar a una cosa totalmente distinta y aún así tener un propósito de vida, que puede ser los domingos la comida familiar y que estés toda la semana planificándolo porque es tu momento que te hace seguir adelante todos los días. Vale. Y bueno, ya que te toca un poco el tema de felicidad y propósito, mezclando las dos cosas, ¿crees que sabiendo tu propósito, teniendo felicidad, que bueno, para explicar un poquito felicidad, para mí en las preguntas normalmente lo hacemos más en eso que te hace puntual de felicidad, pero felicidad lo entiendo más como esa plenitud constante. O sea, para mí encontrar la felicidad es saber estar en una plenitud constante. Y paz. Y paz, efectivamente. Entonces tú dirías que teniendo ese propósito y estando en felicidad o plenitud, hay momentos malos. Sí. ¿Por qué? Malos como tal, no, pero que estés triste. Es que tenemos la manía también de decir que los momentos malos a lo mejor es la tristeza. Yo digo, en esos casos sí, pero que tampoco me parecen malos como tal. Vale. Pero que sí que puede haber tristeza, puede haber enfado, puede haber aburrimiento, puede haber esos momentos entre comillas malos en ese estado de plenitud. Vale. Pero ¿Tú? tú decías que si tienes un propósito lo que te da energía para levantarte. Entonces habría momentos Sí, que por mucho propósito que tengas no tengas ganas de levantarte. claro, sí, ¿Sí? sí. Aunque Interesante. tengas un propósito muy grande, habrá días que te apetezca más o menos. ¿Y tú qué crees? ¿Que me estás haciendo a mí un interrogatorio? Me siento yo en vez de una tertulia que me estás a mí entrevistando. Sí, no, te hacía la pregunta porque últimamente, la verdad, se viene mucho el pensamiento de, ¿por qué hago esto? Mm. ¿Entiendes? Y claro, yo tengo bastante claro, o eso creo al menos, de cuál es mi propósito. Y en general con la vida me siento bastante pleno. Pero creo que ahora estoy como en esa fase de eso, de que me despierto y digo, ¿para qué? Mm.
pero sigo encontrándome dentro de esa plenitud. ¿Tú cómo ves esto? Normal. Yo creo que hay días que te sientas con más o menos ganas, hay meses en general que te sientes más o menos ganas o temporadas que te sientes con más o menos ganas. A lo mejor estás un mes entero con una energía súper alta que te apetece hacer de todo y el mes siguiente estás que no te apetece tanto. Y yo creo que también entra dentro del cerebro humano como el hacernos tantas preguntas de para qué sirve, si al final, o sea, yo creo que todo eso entra dentro del cerebro. Sí, porque más esa pregunta, ¿no? Como, ¿para qué hacer todo esto si me voy a morir y no me Claro. voy a llevar nada? Claro, yo creo que es una consecuencia de nuestro cerebro racional que nos permite hacernos todo este tipo de preguntas. ¿Y tú dirías que has encontrado tú tu propósito? Yo sí. Yo desde pequeña lo tengo claro, que son los animales, ya lo dije en el otro podcast. Sí. Y yo creo que sí. ¿Y tú? Bueno, también acabas de decir que sí. Sí, yo he encontrado mi propósito y bueno, como lo dije en el otro podcast, es como... que es complejo, es difícil de explicar, pero es como ese proceso de poder ayudar a personas y en general, a ver que me estoy enredando. O sea, yo el emprendimiento lo veo como un arte. Ujú. Durante mucho tiempo y escuchando a mucha gente así, y leyendo libros y todo, he entendido que el emprendimiento es como un arte y por eso la gente que emprende siento que se obsesiona con ese sentido. Y por ejemplo, el ver un negocio, ver en qué falla la persona, en qué puede mejorar, siento que es como un arte mezclado mucho con psicología y me gusta esa parte y siento que mi propósito en algún momento será ayudar a crecer a personas y empresas y eso, o sea, más allá de crecer, acompañar en general. Ujú. Poder acompañar y ayudar a personas y me gustaría tener la posibilidad de hacerlo de, obviamente no todo, pero al fin y al cabo en la sociedad que vivimos necesitamos dinero y debo buscar alguna manera de retribuirme de ello. Pero me gustaría hacer una gran parte que fuera de manera genuina y gratuita sin sacar nada de ello. Ujú. Entonces, eso por esa parte. Y es algo que tienes claro desde hace relativamente poco. Em, O tan claro. Porque no es algo que hayas crecido toda la vida con esa idea en la cabeza. A lo mejor como yo, que desde pequeña era eso y lo tenía claro y nunca he dudado. sí, lo tenía muy presente en mi día a día, ¿Mm? pero he conectado con ello del todo hace, sí, un año o dos. Mm. Por ejemplo, algo que me venía muy de niño, sobre todo con Legos y en el Minecraft. Siempre el Minecraft creo que me ha marcado mucho en la infancia. El ver, yo que sé, la casa de un aldeano y decir, hostia, ¿cómo puedo hacer esto más mejor y más bonita? Mm. Y de ahí partir con eso. Después ya más adelante empezó a gustar mucho los Legos y era por lo mismo, por saber cómo construir algo mejor, más resistente, que dure más. Y también viene muy incentivado, yo creo, por mi padre, porque tengo muy marcado un recuerdo con él, que él me había regalado un coche de la Fórmula 1 Ujú. y me lo había enviado a Colombia cuando estaba en Colombia y cuando yo vine para aquí me lo traje. Y claro, el coche de la Fórmula 1 era un coche de estos caritos y en teoría corría mucho. Y después me compró un cochecito más sencillito y el coche de la Fórmula 1, perdón que me falté esa parte, no funcionaba porque con los rayos X del aeropuerto se rompió y pues no le daba nada. No funcionaba la radiofrecuencia, vamos. Y al volverlo a traer para aquí, me acuerdo que nos pegamos desde por la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana, los dos despiertos desmontando el carrito, adaptando todos los motores para mejorar el cochecito gris con los motores del de Fórmula 1. Y claro, eso quedó un pepino de coche de radio control. Porque claro, el otro era más pequeñito Mm. y el de Fórmula 1 era más grande. Y claro, pues hacer más pequeñitos, motores grandes de un coche grande, eso volaba. Claro. Entonces, como en ese sentido, no tanto solo a nivel de empresa y todo, sino como todo en general. Pero ahí estás más enfocado a lo que es mejorar. Ahora le has añadido la parte más personal, que eso es lo que me refería, que era como desde hace poco. Sí, por eso, sí. Sí, porque siento que al final un negocio eso va muy ligado a la mentalidad de la persona. Hmm. Entonces tienes que mejorar tu mentalidad para mejorar como ese desarrollo Hmm. de tu empresa o negocio. También Que- hay que decir que ¿Qué? aquí estamos hablando, pero a lo mejor dentro de un año decimos cosas totalmente distintas porque en una cafetería nos hemos encontrado con alguien que nos ha dado su opinión y hemos dicho, ah, vale, tienes más razón. Mm. Entonces son opiniones que pueden cambiar a lo largo del tiempo o de un día para otro. A lo mejor yo pienso así, tú me dices, no, pero ¿por qué? No sé qué. Y ya me hace cambiar la opinión en ese aspecto. Ah, que lo que decía era... Eso, me gustó mucho la definición que dio Miguel
porque creo que estoy bastante de acuerdo con él, que lo que tú dices, que a lo mejor cambiamos de opinión, pero no es tanto un cambio de opinión, sino que la vida va también de muchos propósitos. Ujú. Por ejemplo, yo el tema de los animales y todo eso también lo siento como un propósito en mi Ujú. vida, pero no como mi propósito principal. Sí, eso es verdad. Al final yo creo que son todos esos momentos que nos impulsan a seguir con ilusión. Mm, Independientemente de lo que sea. A lo mejor tienes uno que es más grande que otro, pero también puede ser un propósito, yo que sé, a mí me encanta, por ejemplo, cuando cenamos juntos, que cenamos juntos todos los días, pero es como que llega la noche y estoy con esa emoción todos los días de que mm, vayamos a cenar juntos, y muchas veces hemos intentado de cenar por hacer el ayuno, y a mí es algo que me gusta cenar. Me gusta cenar no por la cena en sí, sino por estar contigo ese rato haciendo algo cuando ya hemos terminado de hacer todo. sí, justo. Entonces, es como esos momentos, no lo solemos llamar propósito, pero también forma parte de ese conjunto de cosas que te mantienen la ilusión y las ganas de hacer cosas. Mm, sí, tal cual. Sí, por eso yo creo que va eso de muchos propósitos, como decía Mm, Miguel, que no solo hay un propósito en la vida. mm. Que creo que también es un poco erróneo el aferrarnos a que debemos tener un solo propósito y ya está. ¿Cuál dirías que es la mayor manera para encontrar un propósito? O sea, Probar mayor no es la mejor cosas, manera. probar cosas nuevas. Todo, o sea, hacer cosas nuevas y diferentes, porque si te sientes perdido y estás siguiendo tu rutina todos los días, al final no vas a coger, no vas a vivir experiencias nuevas que a lo mejor luego te apasionan y te das cuenta de que de verdad es lo que quieres hacer. Mm, O algo extra que puedes dedicarle tiempo y te gusta mucho. Imagínate que tú te sientes súper perdido y no pruebas nada nuevo y un día vas a un taller de cerámica y ves que te encanta la cerámica. Eso puede convertirse en un propósito. Entonces yo creo que es como lo más importante si no te sientes perdido en general en la vida. ¿Y tú? Sí, es lo mismo que lo que alimenta en general, siento yo, la vida es Mm. la curiosidad, porque al final lo que lleva como a moverte, ¿no? Porque si algo no te genera curiosidad, como que no te lleva a indagar a ello. Mm. ¿Y dirías que en esta parte de la curiosidad, la obsesión es buena o mala? Yo creo que la obsesión, todos los extremos es malo, para mi opinión. Sí, pero esa pequeña, no digamos un extremo, pero sí una parte alta de obsesión. Mm. ¿Qué te refieres con parte de alta obsesión? Por ejemplo, hablando de mí, tú sabes cómo soy, ¿no? Que cuando veo algo me obsesiono y quiero ir más a por ello. No tanto en el sentido de conseguir algo, sino de aprender y conocer sobre ello. Siento que si no tuviera eso, sería todo más aburrido. Pero Ujú. sé la parte también que si me voy a llevar mucho por ese extremo, me opaca demasiadas otras cosas. Pero tú eres consciente de eso. Ahora mismo sí, pero antes yo creo que no. Yo creo que antes no sería tan bueno cuando no eras consciente, porque es que la cosa yo creo que la vida es tener un equilibrio. Si Mm, te obsesionas, es que depende. No lo sé, depende. Ya a mí, yo no estoy tan obsesionada con las cosas en ese aspecto y también me considero que no he perdido esa ilusión mm, y no estoy obsesionada como tú, de sí. que hay algo que te guste y te puedes tirar horas y horas y horas sin parar. Sí, pero sobre todo lo digo porque te abre como otras muchas puertas. Hmm, sí, pero no creo que lo tuyo sea una obsesión desproporcional. Sí, puede ser. Por Yo- ejemplo, como lo de las setas. hmm, Hablando de setas. O sea, al principio puedes tener curiosidad, pero si no tienes obsesión, te quedas como en el primer paso. Por ejemplo, las setas, cuando me hablaste tú de las setas de lo que te dijo aquel profesor de la hmm. universidad, dijo, hostia, las setas. Primero pasé a informarme, después quise saber cómo crecían las setas, y por lo general yo creo que alguien, si no se obsesiona, se pararía ahí de comprarse un pan de setas ya inoculado, que crezcan solas y ya está. Pero claro, a mí esa obsesión me llevó a profundizar mucho más allá, a entender las esporas, el micelio, Ujú. llegar al punto de comprarme placas Petri y todo para cultivarla yo mismo. Pero es que yo eso no lo llamaría obsesión. Eso es curiosidad y ya. Tú no estabas obsesionado. No estabas sentado sin salir de una habitación porque no querías ver a nadie, porque estabas 100% centrado en cómo se hace yo qué sé, Sí, pero estuve 2, 3 días sin parar. Y también Pero va son por... dos, tres. Yo no lo considero obsesión eso. O sea, eso para mí me parece sano.
¿Por qué? Porque a ti no te ve una persona obsesionada con esas cosas. Sí que es verdad que le pones más empeño y más dedicación que a lo mejor yo, pero no te veo... Creo que eso no es una obsesión mala. No creo que seas adicto Sí, eso a sí, eso. obvio. Ni que no puedas salir si tu madre te llama que necesita que le lleves a algún lado porque estás centrado en eso. Bueno, Ni que si yo... No... O sea, ese punto no a lo mejor durante 2 días, pero no estás un año entero haciendo eso. Y creo que la vida también va de procesos, de que a lo mejor estás muy centrado en algo, dejas de lado el resto durante cierto tiempo y tampoco creo que sea malo. sí, por eso, pero al final eso es obsesión, Pero ese tipo de obsesión no me parece mala. ¿no? No. No me parece que no es mala esa obsesión y tampoco es malo no tenerla. A no ser que no tengas curiosidad. Eso sí me parece algo más delicado. Pero Claro. no me parece malo ni tener esa obsesión ni no tenerla. Son Claro. maneras diferentes de ver las cosas. Sí, o sea, como que ese problema de iluminación, que hostia, se ve mal aquí, yo me puedo pegar un día entero con el Sí, pero ordenador no, mirando, cambiando, moviendo. no me parece mal. O sea, al final depende de cómo sea la persona. Yo no soy nada así, tampoco me parece mal. O sea, tú dirías que es algo sano entonces. Sí, a ese nivel sí. A lo mejor me dices que no sé, hay niveles de obsesión a los videojuegos que no hacen otra cosa que jugar videojuegos durante muchos años de su vida. Eso ya no me parece una obsesión muy sana. Claro, pero al final las personas saben ponerle un tope, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, aprendí a cultivar setas y todo, pero sé que hay más allá, pero tampoco me meto más allá porque yo no quiero montarme aquí un laboratorio de micología. Ya. Sí, sí. Y luego hay gente... Es que es intentar tener dentro de, a lo mejor, yo entiendo que a lo mejor hay gente que le encanta los videojuegos, y a lo mejor puede ser su propósito, hablando de propósitos, y que le dices, no juegues tanto a videojuegos, es tener un equilibrio, o sea, si ves que va a durar mucho tiempo, intentar tener un equilibrio y que no solo juegues a videojuegos, sino intentar, yo que sé, salir a caminar, hacer planes con tus amigos, y también, pues si es tu propósito de vida, pues yo que sé, juega a videojuegos, que tampoco es nada mal, a lo mejor te jodes la vista y ya está. Pero ni un extremo ni el otro. Vale, me gusta. Me gusta la respuesta. Y volviendo a propósito, ¿dirías que el propósito depende de la persona que como eres o de lo que haces? O sea, ¿va según tu personalidad o según lo que haces como persona? Yo creo que una mezcla. ¿Por qué? Porque hay personas como yo, por ejemplo, que es por cómo somos, ¿Mm? pero también suma mucho las experiencias que hayas tenido a lo largo de tu vida. Vale, ¿a qué te refieres? Te voy a poner mi ejemplo, ¿no? Que veo el más fácil. Si a lo mejor yo me hubiera criado con mi familia tampoco, o sea, yo siempre he estado rodeada de animales, pero no era ese amor hacia los animales como de estar todo el rato rodeado de animales y que fuera como el centro de nuestra vida. Pero si a lo mejor me hubiera criado con mi familia paterna, mi padre no, pero mis abuelos y otras personas que no toleran a los animales, yo a lo mejor no sería así, Vale. a pesar de mi personalidad, o a lo mejor sí, no lo sé. Porque hay personas que sí que se crían con familias que no les gustan los animales y a ellos sí les encanta. Entonces yo creo que es una mezcla de cómo eres y de las experiencias que vas teniendo a lo largo de tu vida. Sí, al final yo creo que también se van complementando, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tú ahora planeas hacer todo lo de los animales relacionado un poco con el mundo de redes sociales, que al final son mundos totalmente opuestos. También yo hago lo de las redes sociales porque sé que hoy en día es algo que puede ayudar mucho, pero no diría que me encante. El podcast sí, pero porque hablamos, es como que conoces a gente nueva, pero como tal sentarme delante de un teléfono y hablar yo, no es algo que me encante. Sí, hombre, pero eso es más tipo influencer, pero hay que sé, mostrar todo tu proceso en el santuario y todo eso no te genera... Si lo edita otra persona, sí. Sí, hombre, porque el tema de edición es complejo, obviamente, pero el crear ese contenido es divertido. Sí, es divertido, pero prefiero sentarme en el barro sin tener que grabar. Por ese lado. Pero sé que es una herramienta muy útil que puede ayudar a concienciar a mucha gente y que puede sacarle muchos puntos a favor. Pero si no me diera nada de eso, yo preferiría estar sin un móvil. Grabando. Sí. Es como que te quitas esa carga de, ay, voy a grabar desde aquí, pues disfrutas el momento y ya está. Pero teniendo en cuenta de todo lo bueno que te puede dar, pues sí que lo suma. Claro. ¿Tú estarías con el móvil grabando aunque no te fuera a dar nada? Yo soy en ese sentido de forma normal más como tú. Pero
últimamente le veo mucho sentido a la creación de contenido. Pero Es si no fueras a como... concienciar ni a sacar nada de eso, Me costaría más, pero lo seguirías me haciendo. gustaría que me saliera más. O sea, en Ujú. parte siento... Antes lo veía como... Madre mía, no se centra la gente que a lo mejor estás comiendo y de repente saca como él saca fotos y todo. Pero últimamente le encuentro la parte muy bonita que es como el recuerdo que te queda de eso. Y si encima le metes una edición bonita y todo, es como... Hostia. Como por Sí, ejemplo, ahora que estamos trabajando con Andrea en Divenix, o sea, ver el vídeo de lo que pasó en la inauguración, de cómo se hizo todo. Es súper bonito, igual que ahora retrocedo en nuestro Instagram y ver todos los vídeos de todos juntos, montando el podcast, todo eso. Si no tuvieras esa mentalidad de creador de contenido, se hubiera perdido el recuerdo. sí, eso es O verdad. sea, que puedes sentarte y recordarlo, pero no es lo mismo que verlo, ver cómo te reíste, como el golpe que te dio en la cara. Todas esas cosas se perderían en pensamientos. Sí, tienes razón por ese lado, pero creo que son cosas diferentes. No es lo mismo intentar dejarlo todo bonito, entre comillas, para que sea atractivo, para llegar a gente, a que a lo mejor grabas un momento que te da igual salir manchada, que el plano salga mal y simplemente queda el recuerdo. Sería más natural, porque sería más natural. Al final las redes sociales, tú tienes cuidado que si la iluminación, que si a lo mejor el móvil está un poco más inclinado, menos para que sea mejor, que si tiene que tener un buen gancho, que si tiene que mantener el todo. O sea, tiene que ser todo como mucho más cuidado y no es lo mismo. Sí, bueno, también la creación de contenido está yendo más a ese lado de más crudo todavía. Y también lo que te digo, o sea, si es un vídeo editado y currado, es un recuerdo más bonito. Sí, sí, Mientras sí. que sí, porque qué sé, si tú estás y ves un vídeo que vale, te ves que estás grabando, como sacas el vídeo del bolsillo, lo pones ahí, no lo vas a ver ni te va a generar esa nostalgia que te generaría los trocitos importantes, la historia detrás. Sí, sí, es verdad. Sí, al final es algo que en un futuro lo vamos a agradecer, como ahora que yo busco fotos de Mm, nosotros juntos con 13 años y no tengo, porque nosotros nunca nos sacamos sí, fotos, no, justo. no nos sacamos fotos. Y yo pensaría, jo, qué bien tener fotos, es verdad. Pero luego cuando estamos haciendo un plan y alguien se pone a grabar, a mí no me gusta. Sí, por Como eso te que digo digo, en vez de estar que... disfrutando aquí, que lo estamos pasando bien, y yo no grabo nada, y luego me voy a Mm. arrepentir. Sí, tienes razón, ojalá fuera más así. Pero no lo sé, es como que, no sé. Sí, pero te digo, antes tenía el mismo pensamiento Mm. como, joder, esa obsesión por querer mostrar todo en redes. Pero ahora con todos estos procesos he mostrado que es algo bonito. Por Depende e- también de por dónde lo hagas. Sí, claro, obviamente sí te obsesiona solo con el hecho de, ay, tengo que subir esto para Instagram, conseguir Claro. seguidores y todo eso así, pero yéndome al punto de más de recuerdo, me gustaría ser más de esas personas que sacan el video y graban. Mm. Porque, por ejemplo, yo ahora veo, para todos los que nos están viendo, yo empecé a editar desde el instituto. Veo, por ejemplo, el vídeo que hice contigo justo después de la pandemia, que Mm. fuimos a nadar, que estuvimos casi ahogándonos en Sí, la eso es playa para el bonito, video de sí. educación física. Y es un vídeo bien editado, curradito para Mm. el expertise que tenía en esa Mm. época. Y lo ves aunque dure 8 minutos y te causa gracia y te genera esa nostalgia de Sí, que qué ya, gracioso fue ese sí. día. Sí, yo me veo también los vídeos del instituto y digo, qué guay tenerlos, porque si no Mm. existieran. Y como te digo, no es la misma Mm. sensación de verlo así editado, currado, bonito, a que viera las partes que yo así con la bici ya es como que, bueno, pero Ya. ver todo el crudo de ese día entero junto, bien detalladito, y dices, hostia. Sí, yo creo que sí, sí. No te voy a decir nada porque sí, pero, o sea, a mí con mi personalidad que tengo me sigue dando, o sea, no me sale grabar en ciertos Sí, pero momentos. tío, yo soy así, pero me Sí, gustaría ser más de la otra forma, la sí, verdad. sí, sí. Porque siento que hoy día es algo que está justificado y además algo muy bonito de tener. Mm. Como decía Bad Bunny, debí tirar más fotos. Pero, por ejemplo, volviendo al mismo tema, yo me acuerdo uno de los días que recuerdo que mejor estuve con mi padre, que era un día que estaba súper agobiado. Mm. Y me dijo, José, vámonos, estoy agobiado. Mi padre era alguien que trabajaba mucho. Y nos fuimos con la todoterreno, la que tenemos hoy en día, Mm. la camioneta. Y nos fuimos en Lanzarote a unas montañas que hay por ahí atrás. Y justo acababa de llover y habían charcos. Nos fuimos a una montaña. Él Mm. se metía ahí con la camioneta por todos esos charcos. Y digo, hostia, qué bonita hubiera sido que yo me hubiera sentado a editar y a juntar todos estos vídeos y grabar más con la intención de tener un vídeo a futuro y verlo ahora. Porque como te digo, no es lo mismo ver Mm. los trozos de, ay, pasando la camioneta y tal, sino ver todo bien montadito sería muy bonito. También sabes cuál es el problema ahí, que a lo mejor si estás tan centrado en eso, luego te sirve de recuerdo y te parece bonito, pero en el momento no lo viviste, a lo mejor no lo recordarías con tanta plenitud y tanta, como tan bien, también está mal dicho, pero bueno, como con tanta ilusión,
por haber estado centrado en ese momento más en grabar para el recuerdo. O sea, yo creo que también es un chip que se te instaura de, ay, voy a grabar para el recuerdo. Y ya no estás viviendo ese momento tal cual. Yo le paro un equilibrio. Pero es más... Por ejemplo, el viaje este que hicimos en verano a todo el norte me entró así como esa vena más de crear de contenido. Hicimos bastante vídeos y todo. Pero grababas todo el día. Grabaste a lo mejor 80 vídeos en 15 días. Pero grabé bastantes partes. Sí, pero no estabas todo el día grabando. Nos hacíamos una comida y nos poníamos a grabar. Sí, oye, bueno, por ejemplo, el día que sí fuimos a las Batuecas, que eso sí es más de esto. Ese día sí grabé bastante, era más todo el rato. Y es como que pasa a formar parte del disfrute. Sí. O como cuando fuimos a la nieve que le decía, ven Juan, ven, ponte aquí tal, vamos a hacer un vídeo tal. Es como que... No sé. Yo como te digo, no soy igual que tú, me cuesta sacar el móvil y grabar. E inclusive antes decía, veía a la gente sacar el móvil y decía, madre mía. A mí sí tenemos momentos divertidos y la gente saca el móvil. Yo es algo que sé que no debería ser así, pero a mí me da rabia. O sea, a mí en la nieve me está dando rabia. ¿Ah, sí? Sí, yo quería tirarme por el trineo y divertirme, no estar posando en fotos. Sí. Yo estaba diciendo, madre mía, que para ya de sacar fotos. La verdad. Pero entiendo eso, que luego las voy a ver dentro de unos años y voy a decir, qué guay tener estas fotos. Sí, por eso te Pero en digo. el momento yo estaba diciendo, joder, que pare ya con las fotos ya de estar sacando. Bueno, que nos dispersamos un poquito Sí. de lo que es Hemos realmente. cambiado de tema. Yo te iba a hacer una pregunta a ti. ¿Qué le dirías a todas esas personas Sí. que se sienten mal por no haber encontrado un propósito? Porque es algo que tenemos muy metido en la cabeza que tenemos que encontrar y hay mucha gente que no lo tiene. Yo le diría que todos debemos tener el propósito principal, que es disfrutar de la vida, tal cual es. Por eso decía, me gusta mucho la explicación que dio Miguel. Y siento que el propósito con el que nacemos todos es saber disfrutar de la vida y de cada momento, y que disfrutar de cada momento, por muy simple o sencillo que sea, más allá de disfrutarlo, querer indagar más en él. Como te digo, a la hora de montar un podcast, no solo limitarte a montarlo, sino hacerlo bien de verdad y querer proponerte el montarlo lo mejor posible dentro de tus posibilidades. Te abre muchas puertas y siento que eso, si de verdad te tomas como propósito principal disfrutar la vida, los demás propósitos van surgiendo solos. Por ejemplo, aquí en el podcast, por querer hacer las cosas mejor, nos compramos una cámara que para el momento de la compramos dijimos, hostia, no sabemos si esto es un dinero tirado a la basura o no. Pero ese querer mejorar y hacerlo mejor nos ha llevado a abrir la puerta de poder crearle contenidos a otras personas, que a mí es algo que me gusta bastante, la verdad. Y eso creo que es como que se va abriendo más puertas, y que creo que no tanto es enfocarse en encontrar propósitos, sino en el ir disfrutando lo que tienes, y poco a poco irás conectando con eso que dices, hostia, esto me gusta, a pesar de que nunca antes lo había hecho. Como dices tú, que a lo mejor vas un día a una cafetería que hacen cerámica, te pones ahí concentrado, así, hostia, quiero hacer esta taza bien hecha. Y te metes en ese estado de flow a hacer la taza bien y dices, hostia, nunca me había sentido así, quiero dedicarme a hacer cerámica. Entonces creo que es eso. Sí. Yo añadiría también el quitarnos todos de la cabeza que el propósito tiene que ser algo muy grande y que es algo a lo que nos tenemos que dedicar. Eso yo creo que también es importante. De saber que a lo mejor la gente tiene propósitos, pero que no los considera propósitos porque son actos pequeñitos de su día a día. Por ejemplo, hacer cerámica como hobby. A lo mejor no lo considera un propósito de vida porque se suele estar vinculado el propósito con el trabajo. Pero que no tiene por qué ser así. Yo creo que en parte un poco sí. No por entrar en debate, sino por que al final, si nos gusta algo de verdad, queremos dedicarle más tiempo a eso. Sí. Y un trabajo que no nos gusta nos va a quitar tiempo de eso que realmente nos gusta, y que realmente al gustarnos podemos aportar más valor a la sociedad que estar trabajando en un sitio de algo que no nos gusta. Pero yo no digo que no nos guste, digo que no sea nuestro propósito de vida. O sea, son cosas diferentes. ¿Cómo así? O sea, ahí tienes razón, ¿eh? No te estoy quitando la razón, pero a lo mejor yo cuando trabajaba en AliExpress me gustaba, pero no es mi propósito de vida, pero yo iba ahí contenta y tú lo sabes, que a mí me gustaba ir al trabajo. Yo iba contenta, pero no es mi propósito y puedo aportar mucho más valor con mi propósito, es cierto, pero hay personas que a lo mejor no se pueden permitir
dar el salto. Imagínate que tienes 40 años, trabajas en un trabajo en el que estás a gusto y tienes 2 hijos, que tienes que mantener una hipoteca y un coche. Sí. A lo mejor cuesta mucho más dejarlo todo por dedicarte a la cerámica que has descubierto en un taller que te gusta. No, sí, obvio, en ese sentido sí, porque al final tienes que subsistir de alguna Claro. manera. Pero el tema es que si tú tuvieras la oportunidad, según trabajas en AliExpress, dedicarte y te pagaran lo mismo por hacer lo que te gustaría, rendirías, aportarías muchísimo Claro, más sí, en el sí, otro sí, sitio, porque en sí. AliExpress a lo mejor sales a las 8 y te Claro. vas a las 8 porque sí, me gusta, pero no me va a quedar de más. Mientras que lo de animales, probablemente te quedarías 3, 4, 5 horas más por hacer eso que te Sí, gusta sí, sí. realmente. Y ahí también quería añadir y puntualizar que el problema a lo mejor de la gente también de no encontrar el propósito es que le da miedo entregarse totalmente a eso que llaman hobby. Ujú. Sí. Por ejemplo, yo diría que mi hobby es como ese alma de emprendedor y, como he dicho muchas veces, yo he prescindido de estar trabajando 40 horas, ganar un sueldo normal que me permitiría salir mucho más a comer en la calle contigo, hacer mucho más planes que en realidad me gustan mucho, pero me impedirían alimentar esta parte que a lo mejor hasta dentro de 10 años no me da absolutamente nada. Pero el sentir esa gratitud y... ¿Cómo se dice cuando haces algo que te gusta? Ilusión. Sí, ilusión, mantener esa ilusión de estar haciendo algo aunque no esté recibiendo nada económico y que sea mi foco principal en vez de trabajar, suma mucho y yo creo que te hace conectar más con tu propósito. Sí, sí. Sí, y que yo dije antes lo del el ejemplo de la cerámica con la familia que tiene que mantener, pero aún así creo que es más difícil, pero se puede, que también no quiero que sirva de excusa para alguien que se esté planteando dejarlo. O sea, creo que es más difícil teniendo hijos sobre todo, porque al final tienes que intentar darles lo mejor y dedicarles tiempo, pero se puede hacer. O sea, que tampoco quiero decir esto no lo puedes hacer porque tienes una hipoteca y 3 hijos y no puedes dedicarte a lo que te gusta realmente. No, Pero sí. sí que es verdad que es más difícil, o sea, supone un escalón más que hacerlo nosotros, que al final solo tenemos perros, no tenemos ni hipoteca ni Sí, tal nada. cual. Sí, Entonces, justo iba a pasar ahí ahora, que bueno, al final lo que dice Diego Rodifus, que él llama a los trabajos que no te gustan, no te pueden gustar un poco, trabajos vehículos que te ayudan a sostenerte y te llevan hasta ese punto en el que ya te puedes dedicar realmente a lo que podría ser tu hobby o lo que te apasiona de verdad. Y yo creo que llegar a este punto de tener tantas barreras para poder dedicarte a lo que quieres es darte cuenta de eso. O sea, no es lo mismo darte cuenta de que a lo mejor te gusta, yo qué sé, ¿cuál podría ser un ejemplo bueno? Si sigamos con la cerámica, sí, crear ya que está. cerámica a los 20 años que no tienes a lo mejor que trabajar porque te pueden sostener tus padres mientras te enfocas y todo eso, y centrarte realmente a la cerámica, a enterarte ya con 30 o 40 años que puedes tener una familia. Ya. Y que probablemente es algo que has tenido ahí siempre, pero nunca has querido darle más por ser algo raro y no común que te dé dinero. Entonces yo creo que esa parte allí es importante. Sí, también es verdad que dije lo de la profesión, me refería más a ese tipo de gente que se siente perdida en su vida y que ya tiene un trabajo estable, que no va a dejar, que no piensen que nunca pueden encontrar un propósito por no dedicarse a su propósito, entre comillas, porque sí que pueden tener otro, aparte del trabajo. Que si se dedicaran a ese propósito sería todo mejor, serían más felices seguramente y darían mucho más de ellos y aportarían mucho más valor al mundo. Pues sí, porque al final es algo que te apasiona. Claro. Pero bueno, que el otro punto no significa que no tengas propósito. O sea, como dije antes, el propósito puede ser detalles pequeños que te aportan a tu paz y tu plenitud. Y no considero que sea solo uno, sino que puede haber muchos. También es eso. Que a lo mejor tu propósito principal lo ves aquí, pero al lado está el desayuno con tu novio, al lado está ir al parque con tus hijos y al lado, yo qué sé. O sea, que son, yo considero el propósito aquellas cosas que te impulsan en tu día a día, como dije antes, y que te dan plenitud también. Sí, justo. Y ver también el error que hemos cometido en la sociedad es comernos mucho el speech este de trabaja mucho a tus 20s. Sí. Que por ejemplo ahora en mi trabajo es algo que veo bastante, la verdad.
el hecho de matarte a trabajar por según tú ahorrar mucho dinero y todo esto, olvidándote de realmente trabajar eso que llamamos propósito, que te puede gustar realmente. Y al final, claro, si en tu juventud dedicas tanto tiempo a solo trabajar, como te digo, ya a los 30, 30 y pico, ya es normal que empieces a formar una familia y todo esto, y te impida mucho más enfocarte en esa parte que realmente te gusta. Yo, por ejemplo, el apretar a tus 20, como dije antes, lo he interpretado al revés. Pero que sigue siendo apretar tus 20. Sí, claro, O sea, por eso que te digo... yo le sigo viendo sentido a esa frase. Sí, por eso, pero puntualizándola bien porque, Sí. como te digo, en mi trabajo y en otros sitios veo mucho eso de gente de mi edad matándose Ya. a lo mejor 12 horas diarias por simplemente el hecho de ahorrar. O gastar. O gastar, sí, también, pero como el querer Sí. acumular dinero, sea para lo que sea, si gastarte el mismo mes o no. Sí. Cuando realmente si apretas a enfocarte en eso que te gusta, te apasiona, te gusta hacer y enfocarte ahí full a ver cómo te puedes dedicar a ello a lo mejor en un futuro, aunque no te dé nada al momento, pero hacer como ese esfuerzo de prueba y error, vale, me gusta hacer cerámica, voy a empezar a hacer esto, a venderlos por e-commerce, no me da, pues cambio otra cosa. Pero eso no es centrarte en ganar dinero, sino en desarrollarte en eso que realmente te gusta. Sí. Y si no lo has encontrado, en probar cosas que te puedan aportar a ti. Efectivamente. Sí, y a lo mejor llegar a casa después de... Es que por eso digo que le encuentro sentido, porque a lo mejor llegas a casa después de 6 horas de trabajo, te apetece tumbarte a ver una película y en vez de eso dices, bueno, me voy a sentar y voy a leer un rato. O voy a sentarme y voy a verme un curso de X que me he comprado con el dinero que he ganado este mes. O sea, al final estamos en una etapa en la que suele, entre comillas, otra vez, más fácil dedicar tiempo a esas cosas. Sí, justo. Y al final eso sí es verdad, apretar tus 20. Porque al final también siendo jóvenes creemos que nos sobra el tiempo, pero yo últimamente siento que el tiempo pasa demasiado rápido. La verdad. Y por ejemplo lo que tú decías, yo antes salía los domingos de trabajar todo el finde, como solo trabajo los findes. Y decir, bueno, me tumbo y tal, pero ahora aprovecho los domingos. Y eso yo creo que al final es ir apretando en esa parte tuya, aunque no te den ninguna retribución económica, pero creo que hablando así más de manera espiritual y tal, lo que te está aportando a tu alma, desarrollo personal y autoconocimiento, no se compara a trabajar mucho y el dinero que puedes acumular, porque realmente vas a acumular 30.000 euros. Ya, y que luego no vas a saber qué hacer con ese dinero. Efectivamente, tienes 30.000 euros y no te has formado para saber qué hacer con ellos. Entonces al final creo que ahí es cuando entras en ese bucle. Pero claro, tú ahorras 30.000 euros, dices que me compro una casa, ves que una hipoteca, si no es bien gestionada, la lías. Y dices, mierda, sigo en la misma posición con una hipoteca que terminaré de pagar. Al final te enamoras, tienes hijos y ya dices, mierda, ¿de dónde saco tiempo? O sea, luego también depende del tipo de vida que quiera llevar cada persona. O sea, a lo mejor, yo qué sé, no sé, a lo mejor esos 30.000 euros te sirven. Y si estás feliz con ese tipo de vida, de hipoteca, 2 hijos y vivir con el sueldo normal de un trabajador normal, pues yo, o sea, también hay personas que yo supongo que les apasionará eso. Sí, obvio. No creo que muchas, porque yo lo que recibo de todas esas personas que son así son quejas normalmente de su estilo de vida. Pero sí también creo que nos limitamos mucho a nosotros mismos. Da igual, no lo voy a conseguir. O es muy difícil y por eso prefiero trabajar 12 horas en vez de llegar a casa después de 6 y ponerme a hacer mis cosas. Sí, por eso decía que vemos como eso que me gusta de raro, no es lo común, no me puedo dedicar a ello, lo hago cuando tenga tiempo libre. Yo creo que no, que a nuestra edad joven eso debería ser el foco principal y lo otro pues trabajar lo que nos dé para sostenernos. Que a nuestras edades, por eso digo que es muy sencillo, porque nuestra edad tranquilamente nos podemos ir a vivir en una habitación. O sea, nosotros que tenemos perros y eso no, pero... A ver, podríamos, pero no. Sí, pero tío, pero es más sencillo que si ya tienen niños y de todo, que sigue estando la posibilidad, pero es más complicado. Sí. Más complicado. Y bueno, para seguir un pelín aquí, ¿cuánto tiempo llevamos ya? 51 minutos, ponle que 40 estaremos ahora. Hostia, qué rápido pasa el tiempo, ¿ves? Porque nos hemos ido por las ramas. Sí. ¿Crees que una persona con propósito es más feliz? Sí. ¿Sí? A lo mejor me haces cambiar de opinión ahora con tu respuesta. Pero yo me explico, o sea, según lo que he explicado, que considero el propósito o los propósitos, yo creo que sí. Sí, tal cual.
Mm. Si al final si estás conectado con eso, sabes por dónde tirar y al final te sientes más pleno, Mm. creo yo. ¿Y se puede ser feliz sin propósito? Según lo que yo he definido de propósitos, creo que si no hay nada que te motive a levantarte contento, es mucho más difícil. No sé si decir que no, pero es mucho más difícil. Porque si no hay nada que te motive a levantarte ilusionado, ¿por qué? O sea, no lo sé. ¿Tú qué crees? Sí, tal cual lo que tú dices, como dije antes, creo que uno de los propósitos principales de la vida es esforzarte por ver lo bonito y alimentar esa curiosidad en las pequeñas cosas, ¿no? Que Sí. al final te llevan más a encontrar ya ese propósito más grande y tangible que quizás. Y a mí me apasiona esto. Sí. Entonces estoy de acuerdo con tu opinión. Sí, señorita. El propósito de paz, aunque no de... El propósito da paz, aunque no de felicidad inmediata. Esta está Es buena. que yo la felicidad la veo muy enlazada a la paz. O sea, Hmm, lo que tratamos es que, claro, nunca lo hemos explicado, pero yo lo que digo con felicidad, tú a lo mejor te compras un coche y sientes felicidad al momento, hmm. pero yo cuando me refiero a felicidad no me refiero a esa felicidad. No sé si aquí la pregunta así. Yo me No, refiero sí más al estado de plenitud y está... paz. Sí, sí, pero aquí está hablando de... Dopamina, dopamina rápida, de punch de No, dopamina. tampoco, pero más como esa sensación de alegría. Vale, repite la pregunta, a ver. El propósito da paz, aunque no de felicidad inmediata. Sí, ¿Sí? sí, ¿Por qué? mismamente sí. Porque... Porque, porque, por ejemplo, ahora llegamos a casa, nos ponemos a hacer cosas y yo me siento en paz y plena y contenta también, pero a lo mejor no es ese punch de felicidad de dar saltos de alegría, Hmm, que es eso, era lo de la pregunta. sí, tal cual. Pero sí me siento en paz y me siento, no sé, con ganas. Pero no de la emoción esta de dar saltos de qué bien, pues no, tampoco. Así que sí. O sea, así que no. ¿Qué no qué? No me acuerdo cuál es la respuesta de sí o El no. propósito da paz, aunque no de felicidad Sí, inmediata. sí, Sí. sí. ¿Tú? Sí, totalmente de acuerdo porque yo aunque ahora mismo no esté pudiendo aplicar mi propósito al 100%, o sea, el saber y cómo tener esa ruta de hacia dónde voy, hay momentos que, como comenté antes, el limitarme a dedicar tanto tiempo a trabajar me priva de otras cosas que también me gustan. Al final, los humanos nos gusta ir al cine, comer en la Mm, calle, comprarnos ropa para vernos guapos. Yo, por ejemplo, llevo casi 2 años sin comprarme ropa más. Sigo reutilizando la misma que tengo por Bueno, no gastar de más. mentira, mentira. El año pasado nos compramos ropa. Sí, pero un pantalón y una camiseta nada más allá. O sea, es que por ir Ya a que la gente, es verdad que la gente invierte mucho dinero a comprarse ropa y nosotros nos compramos cámaras, focos y ordenadores. Sí, por eso, o sea, para mí comprar Ya, ropa y ir con la felicidad de ir a comprar ropa es ya. salir mínimo con 4 pantalones, un par de zapatos y A varias mí me encanta comprar camisetitas. ropa, pero tampoco compro. ¿Ves? Por eso es lo que te da felicidad y a lo mejor a mí el saber mi propósito me lleva a estar esto ganando poco Mm, y a muchas veces sentir esa frustración de acostarme y decir, mierda, quiero comprarme esto y no puedo. ya. Y, eh, y a pesar de que en ese momento puedo sentir frustración, a lo mejor una emoción así que me genere más peso, que no tiene nada que ver con felicidad, ya que es lo opuesto, sí me siento en paz porque respiro y digo, tranquilo José, que estás enfocado en lo tuyo y ya está. Mm. Aunque no puedas permitirte estos Bueno, si puedes permitírtelo. privilegios banales. Sí puedes permitírtelo, pero prefieres enfocar el dinero en otras cosas, pero permitírtelo puedes. Con lo que ganamos ahora mismo podríamos comprarnos ropa. O sea, nos da Sí, para o mantener el sea, podcast. Podríamos decir, a tomar por culo el podcast, nos gastamos todo el dinero del podcast en ropa todos los meses y tendríamos ropa. sí, obvio, o sea, yo hablo O de sea, que no por puedo eso. permitírmelo en el sentido de que si no tengo cubierto esto, no me planteo otras cosas. Por eso, pero sí puedes permitírtelo, lo que Sí, decides sí, es destinar tu dinero desecho a esto, lo que sí, decides, sí. sí. Sí, por ejemplo, con Andrea ahora no está pagando un dinero que es prácticamente lo que gano yo trabajando 20 horas Mm. y no vamos a coger nada de ese dinero. Porque lo mismo, seguimos en el foco Todo se de querer reinvierte. aprender, crecer en ese sentido. Mm. Y inclusive a veces siento más plenitud el poder pagarle, yo que sé, a Mauricio, por ejemplo, que es Mm. nuestro editor. Muchas gracias, Mauri, por todo.
siento a lo mejor no más felicidad, pero sí como una felicidad más plena. El poder decirle, le estoy pagando bien a Mauricio lo que se merece y quiero tener la posibilidad de pagarle más. Pero eso al final también es como lo de donar. Tenemos ahí dinero destinado a donar que a lo mejor no nos vamos al cine, pero donamos ese dinero. O sea que al final es cuestión de decidir qué hacemos con ese dinero. Sí, justo. Porque podemos tener ahí 100 euros que vamos a donar y por el otro lado decir, joder, quiero ropa. Sí, tal y cual. al final decidimos dar ese dinero en vez de quedarnos para comprar ropa. O sea, es lo mismo. Sí, tal cual. Estás decidiendo tú qué hacer con el dinero. Que eso no significa que nos lo podamos permitir. Sí podemos, pero preferimos invertirlo y también por en un futuro. Sí, pero te digo, pero ese tipo de cosas te dan más plenitud que felicidad. Sí. Porque a lo mejor tú llegas a casa y dices, mierda, me he gastado el dinero en esto, pero después recuerdas el gesto de donarlo. Sí. Y dices, qué guay. Pero es que ahí tú estás viendo felicidad con un concepto que luego hablaremos de la felicidad o ahora, porque hemos dicho que menos de una hora ya nos estamos... Bueno, si en algo no pasa nada, chicos. La felicidad en un concepto que no creo que yo sea felicidad. ¿A qué te refieres? Que tú estás viendo con el punch de felicidad de comprarte ropa. Eso no considero que sea felicidad. O sea, ese tipo de felicidad no es el que yo le pregunto a los invitados. Bueno, el que tú le preguntas porque lo preguntas tú. Sí, realmente sí, porque es como esa cosa que les hace más felices. Sí, pero yo cuando es felicidad sí, o sea, de ese tipo, lo vería más como, no sé, no, esa palabra para mí no es felicidad. Si tú me preguntas qué es la felicidad para ti, no diría eso. Eso le pondría otro nombre. Igual que cuando dijimos que íbamos a dejar de decir qué es para ti la felicidad y íbamos a meter otra pregunta para que no se confundiera. Claro, pero es que ya pasa a ser muy profundo. Sí, por eso. Pero que para mí la felicidad, la palabra felicidad, no es comprarte ropa, sino es el estado de paz. Sí, es como lo entiendo yo también. Por eso, así que yo no le pondría felicidad al comprarte ropa. Le pondría push de dopamina. No, tampoco porque a lo mejor no es pun de dopamina, pero sí es como esa sensación de euforia y felicidad del poder llevarme a mis hermanos, a mi madre, a ti, e invitarles a comer a un buen sitio y estar ahí. Y no es tanto ese pun de dopamina como, yo qué sé, comprarme el ordenador más pepino de todos. ¿Me entiendes? O sea, pero te decía que es como una felicidad más plena, no tan... ¿Sí? Sí. A eso me refiero. Por ejemplo, la pregunta que le hacemos a los invitados es que cuando intentamos cambiarle dijimos, se complica bastante la respuesta. Pero suelen responder a felicidad de paz. No, suelen responder más a esa felicidad como la que te he dicho. No. Sí, porque muchos dicen estar con mi familia en tal. Eso no es una plenitud total, sino que es un momento en concreto en el que se sienten... No, pero para como, mí eso sí es "Fuah". felicidad, porque es como paz, sentirte bien con la situación. Es ese estado de plenitud. A lo mejor estás con tu familia y te sientes en ese estado de plenitud. Eso lo considero felicidad. Sí, pero es un momento como de euforia también. No tiene por qué. Por ejemplo, para mí la felicidad es más una paz constante. Sin Sí. importar los aspectos de tu vida, por eso... No sé, no tiene por qué, porque a lo mejor a mí pedir al Burger King, no porque sea vegana, no quiero hacer broma del Burger King. Mauricio, pon ¡pum! Así nos hemos plomo. Que no pague la de Burger King. Pedirla me da como esa felicidad de toma, vamos a comer en la calle. Pero realmente estar tumbado sin esa comida me da plenitud viendo una peli. O sea, estar con tu familia te puede dar esa plenitud. Estar jugando a un juego de mesa te puede dar esa plenitud de que ves a la gente riéndose y dices, qué bien, qué feliz me siento de estar aquí. Yo creo que son felicidades distintas. Aunque estés con tu familia, yo lo considero felicidad de verdad, de plenitud. Sí, bueno, eso es un buen concepto de felicidad. Pero bueno, para mí cuando me preguntan más si eres feliz, lo entiendo más como si estás en paz. Sí. Por También. eso, pero no depende de un momento concreto, porque como te digo, yo puedo estar agobiado y frustrado por no poder tener ciertas cosas, pero sigo estando pleno simplemente aceptando esa emoción y ya está. Sí, estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo con que hay momentos que lo sientes más fuerte que otros. A lo mejor tú ahora mismo estás recogiendo esto y no eres consciente. Y hay momentos en los que a lo mejor estás sacando a Nala y conectas con el momento y dices... Qué bien, o sea, es como que conectas con ese momento y hay circunstancias que te hacen conectar más fácil con ese momento de plenitud. Que puede ser estar con tu familia, puede ser estar dando una vuelta con tu perra, puede ser estar viendo una peli con tu novio.
Que no quiere decir que cuando no estés pensando en eso, o cuando a lo mejor estás, yo qué sé, cocinando y te sientes en ese estado de plenitud, que eso no quita que cuando estés agobiado no lo sientas. Pero digo, como son momentos en los que te hacen conectar más con esa esencia. Sí, por eso yo, pero yo diferencio... O sea, ese es tu punto de vista, yo desde mi punto de vista diferencio más felicidad como esos puntos álgidos que te sientes como elevado. Sí. Y cuando me preguntan a mí si he encontrado la felicidad, lo veo más como eso, como un estado de paz constante porque... No, yo también lo considero así. Que es un estado de paz constante, que yo puedo estar llorando en la cama. Por eso, pero por ejemplo la y... pregunta se refiere más a ese punto álgido de felicidad, porque al final está mezclando paz y felicidad. Pero yo no diría punto álgido, yo diría momentos en los que conectas más. Porque hay momentos en los que lo tienes más presente y lo sientes más en el corazón. Yo lo siento como de así. Yo creo que la gente responde a ese tipo de momentos que te hacen conectar más con eso. Que no quiere decir que en el resto de momentos no lo seas. Bueno, puede ser que hayan 3 tipos. La felicidad en estado general, como lo que tú dices, que yo estoy totalmente de acuerdo con Sí, eso. bueno, que eso le llamaría más plenitud, más paz. Sí, más plenitud, más paz. Luego está la plenitud y paz también de los momentos con familia. Familia, sacando a tu perro, o tú solo cocinando, o darte tú una vuelta viendo el atardecer. Sí, pero Esos eso no le momentos- llamaría paz y plenitud, le llamaría más... Ver el atardecer tú solo sentado en el campo con nada, ¿no le llamarías paz y plenitud? Yo sí. No sé. Yo sí, porque lo sientes como paz y plenitud. Estás ahí sentado, se escuchan los pajaritos, ves el atardecer y te sientes pleno. Hmm. Yo. Sí, sí, sí. O ir en la moto viendo el atardecer con el aire. Eso yo lo llamo paz y plenitud. Son esos momentos como que te conectan más de dentro y lo sientes más fuerte. Pero lo veo muy vinculado al estado de paz permanente. Sí, puede ser, sí. Y luego está el otro punto de paz, que es irte a comprar, o sea, de paz, de felicidad, que es irte a comprar ropa, que llegue a la puerta el pedido que has hecho, o comprarte unos zapatos nuevos en Amazon. Ese es otro punto, que ese no lo vinculo ya a los otros dos mucho. No sé, un poco jaleo, Ya. la verdad. Para no liarnos más, pasamos a la siguiente pregunta. Si tuvieras que resumir tu relación con el propósito en una frase, ¿cuál sería? Responde tú. Pues yo diría que mi relación con el propósito, resumido en una frase, Ujú. complicado, ¿eh? Es que es muy difícil, yo no te la voy a sacar hoy, yo paso palabra. Paso palabras. ¿Qué preguntas te haces ahora mismo sobre tu vida que aún no sabes responder? ¿Cuándo nos iremos al campo a vivir? ¿Cuándo nos iremos al campo a vivir? Sí, me la hago mucho. Y digo, ¿cuándo? Y una pregunta que todavía no me sepa responder. O cuándo empezaremos a ver resultados, pero es que ya creo que los estamos empezando a ver, entonces. Sí, es verdad. Pero cuándo veremos resultados más fuertes, también. Complicada No, responde, también, ¿eh? Sí, ¿Qué pero- preguntas te haces ahora mismo sobre tu vida que aún no sabes responder? Sobre mi vida que aún no sé responder, el por qué pasan ciertas cosas. Malas, entre comillas. De todo. Ah, pues eso va a ser difícil que te lo No, sí, eso es respondas en muy algún complicado, momento. sí. Sí, por ejemplo, que se muriera mi padre cuando tenía 18 años. ¿Por qué? Ujú. Cosas porque además es curioso porque si no hubiera pasado lo de mi padre, probablemente a día de hoy no estuviera tan desarrollado como persona como me siento hoy en día. Es que al final esas cosas son los que también nos da más posibilidades de avanzar o nos hacen avanzar de una forma más rápida. Sí, por eso es lo que digo, ¿por qué tiene que ser así? O sea, es como raro. Porque es como algo que si no sabes sobrellevar bien, te putea mucho. Hmm. Pero es que sin eso no habría manera de tirar para adelante, digamos, en ese sentido de forma tan rápida. Entonces creo que es eso. Pues eso. Sí, sí, obvio, es una pregunta muy, Sí. muy abstracta y filosófica, pero esa sería la pregunta que me... Si alguien tiene la respuesta. Claro que sí. Y a ver, vamos a ver... 1 hora y 8, ¿eh? Estamos Vale, incumpliendo. vale, vamos terminando. ¿Qué pesa más? Esta está guapa. Vivir
A ver, esto para clips. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué pesa más? ¿Vivir alineado contigo o sentirte bien todo el tiempo? Vivir alineado contigo, Pesa más. de que tiene más peso en tu paz. Será de que pesa más en tu felicidad, por así decirlo. De que A ver, tiene más ¿cuánto peso lutar en tu entre vida. propósito y felicidad? Mm. Sí. Vivir alineado contigo. Vale, y transformando la pregunta de qué pesa más en el sentido de qué es más complicado. De que... A ver, O repite. sea, ¿qué es más difícil? Ajá. ¿Vivir alineado contigo o sentirte bien todo el tiempo? Sentirte bien todo el tiempo creo que es algo imposible. Una cosa es en paz y otra cosa es bien. Puedes sentir tristeza. A mí me parece al revés, me parece más complicado vivir Que no todo. puedes estar bien todo el tiempo. Tú puedes estar triste. Puedes estar enfadado. Sí, Puedes pero sentir rabia. no lo puedes saber y sentirte bien. ¿Eh? No lo puedes saber y sentirte bien. ¿Cómo? Por te digo que para mí me resulta más complicado vivir alineado contigo No. que sentirte bien. Pero es que sentirte bien todo el tiempo, dice la pregunta. Sí. Tú no puedes sentirte bien todo el tiempo. Puedes Vale, sentirte pero bueno. pleno todo el tiempo. Bueno, pero transformándolo más a... Te estás transformando mucho las preguntas. Transformándolo más en ese sentido de buscar sentirte bien todo el tiempo. Que sea mentira. ¿No? Por eso te digo, que al final hay gente que tú la ves y están todo el rato haciendo cosas que siente bien, pero cuando se corta un poco eso, se desmoronan completamente. Pero eso no es sentirte bien. Es buscar una felicidad que no es real todo el tiempo. ¿Pero te estás haciendo sentir bien? Pero eso es otra pregunta distinta, ¿eh? No, es lo mismo. No es lo mismo, Lo porque que una he cosa es transformado. sentirte bien todo el tiempo, es imposible. Sentirte pleno, sí, pero sentirte bien todo el tiempo no se puede. Porque tú puedes estar llorando, puedes tener rabia, puedes tener enfado, puedes tener muchas emociones que no son agradables. Bueno, pero pues eso, ¿qué es más difícil? Ah. ¿Sentirte bien o vivir pleno con... O sea, vivir... ¿cómo se dice? Alineado. Alineado contigo. Más difícil de... Pues alineado. ¿Por qué? No sé. Porque es que ya no entiendo la pregunta que has hecho después de las tres. O sea, ¿cuál es de las tres? ¿La primera? No. Repíteme la última pregunta. Redactada por ti. ¿Qué es más difícil? ¿Vivir alineado contigo Ujú. o intentar sentirte bien todo el tiempo? Vivir alineado contigo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar intentando sentirte... Bueno. Más difícil conseguirlo. Pero es más difícil... Para ti, por dentro, es más difícil llevar una vida en la que todo intentes hacer como que está bien, pero por dentro no sintiendo eso. Más difícil de conseguir es estar alineado de verdad. Sí, pero no hablando tanto en términos filosóficos ni tan abstractos, más en el día a día. No me gusta esta pregunta. No me gusta. ¿Por qué? Respóndela tú. ¿Por qué no te gusta? Porque hay muchas variantes. ¿Por? Porque está la variante de que tiene más peso en tu vida, de... Bueno, para que lo entienda más fácil es verlo simple en la sociedad, que es más sencillo vivir como suele vivir en general todo el mundo, de buscar sentirse bien, salir de fiesta, comprarse cosas Me todo el parece más rato, fácil. a vivir alineado contigo. Me parece más fácil vivir alineado contigo. Pero hablando en un estado de... Me parece más fácil, lo que dije antes, me parece más fácil llegar a vivir buscando todo el rato esa felicidad que es mentira, ¿Mm? o sea, aparentando todo el rato, pero que por dentro te sientas mal, pero me parece más fácil de sostener y de llevar por dentro el lado de ir acompañado con estar alineado contigo mismo. Por eso a mí es difícil de tener más peso, me resulta más complicado el vivir alineado contigo. Me parece más complicado de que la gente lo consiga. Y de hacerlo tú también. Pero una vez lo haces, me parece más fácil vivir con eso. Pero es que es... Porque tienes mucho menos peso. Sí, Lo otro te pero- pesa mucho. Sí, pero yo creo que es una guerra constante. No sé, no te voy a debatir porque creo que esta pregunta tiene muchas cosas por donde salirse. No, es sencillo, o sea, que es más fácil Es que es como el que... decidir ahorrar
para a lo mejor comprarte en el futuro una cámara porque está alineado con tu proyecto o irte a cenar a un sitio rico esa misma noche. Depende. ¿De qué? En el momento es más fácil irte a cenar, pero a la larga va a ser más fácil. Por eso, pero manteniendo esa línea, es mucho más complicado vivir alineado contigo. Bueno, pues respondo yo. Para mí es más Vale. complicado vivir alineado contigo en la sociedad que vivimos actualmente. Sí. Porque si fuera más fácil vivir alineado contigo, la sociedad en general sería más feliz. Entonces por eso es más difícil para mí vivir alineado contigo. Obviamente te regala mucha más plenitud, mucha más felicidad al Sí, hacerlo. es más difícil, sí. Pero es más una guerra constante que el otro. Lo otro es como, venga, pa' aquí y ya está. Lo otro es como que te tienes que esforzar por estar ahí. Y yo creo que eso es un poco también el sentido de la vida. Por si todo fuera sencillo, ¿qué sentido tendría? Curioso. Vamos a saltar una última preguntita y yo creo que vamos cerrando. ¿La sociedad vende una idea de felicidad que en realidad nos aleja de ella? Sí, ¿Por qué? porque lo centra mucho a esa felicidad instantánea. De si te compras este coche vas a ser más feliz. Si tienes esta casa vas a ser más feliz. Si te bebes una Coca-Cola vas a ser más feliz. Sí, tal cual, por eso es lo que te decía. Eso era un poquito lo que te preguntaba, que en la sociedad actual, que es más fácil irte por ese camino o intentar vivir alineado contigo. Y esta también está chula. ¿Ser feliz es un acto individual o también una responsabilidad colectiva? Individual. ¿Por qué? Porque tú depende de ti cómo te sientas en cada momento. Por muy difícil y complicado que parezca. Sí, pero al final tener una felicidad individual entre muchos hace de manera colectiva hacer más fácil la felicidad de un individuo Sí, solo. claro. Sí, ¿no? O sea, al Claro, final creo que igualmente. es una mezcla entre los dos mundos. No diría que es una mezcla, pero sí la manera en la que te relacionas con otros puede hacer que sea más fácil o más difícil para ti estar en ese estado. Hmm. Pero depende de ti. ¿Cómo así? Que tú puedes estar con personas súper negativas, que estén todo el rato tristes y criticando a la gente y aún así tú llegar a estar alineado contigo mismo, pero es más difícil si estás con personas más parecidas a ese estilo de vida de estar alineado contigo mismo, estar en paz y con propósito, por así decirlo. Sí, pues digo que al final mezcla un poco los dos mundos. Que es como si traes a un niño a unos padres que se han esforzado por estar alineados de forma individual, felices ellos independientemente, le educarán con valores y cosas que le harán al niño más fácil crecer con ese... Sí, ayuda, por eso te digo, igual que ayuda más tener más o menos posibilidades que haber nacido en un sitio pobre, sin recursos y que te estén pegando azotes. Sí, tal cual. Pero no creo que sea una justificación, o sea que creo que depende de ti. Que puede ayudar, No, sí, sumar obvio, pero o ayuda. restar. Sí, puede sumar o restar, pero respondiendo a la pregunta creo que depende de ti. Puede ser más o menos fácil según el entorno, las circunstancias y dónde hayas crecido y dónde estés ahora y tus amistades y todo, pero en el fondo solo depende de ti. Tú puedes estar en un entorno horrible y ser feliz y estar pleno. Uy, esta me gusta. ¿Qué ideas sobre la felicidad has tenido que desaprender? No sé, ¿tú? Que tenemos que tener cosas para ser felices. Sí, o que en el momento que tengas algo vas a ser feliz. Si no eres feliz durante el proceso, luego lo vas a tener y no vas a ser feliz. A lo mejor te da una emoción instantánea, pero como tal la felicidad no creo que la tengas. A ver, si alguien está perdido ahora mismo, ¿qué le recomendarías hacer? Estaba un poquito en la sala anterior con el propósito, pero tiene un chin ahí de diferencia. Yo, en la etapa que menos bien he estado, me servía mucho leer. ¿Sí? ¿Leer qué tipo de cosas? Autoconocimiento. Sí, no me Autoconocimiento. refiero a libros de historias de amor o de eso, sino más de libros que te puedan dar herramientas para conocerte mejor. Sí, es un buen punto.
Y bueno, a lo mejor a veces se hace complicado el hecho de leer, porque a lo mejor no tienen ganas de nada. Ya. Pero algo parecido podría ser ver vídeos de YouTube y cosas así relacionadas, ¿no? Pero si estás en ese punto de no tener ganas de nada, yo creo que lo primero es buscar ayuda Hmm. de un profesional, si no tienes a nadie cercano que te impulse a esa motivación, pero en esos puntos yo siempre recomendaría buscar ayuda a un profesional que te pueda orientar en cómo salir de esa situación. Sí, bueno, lo decía más porque la lectura es algo como muy poco común. Sí, Y es difícil coger el sí, hábito a veces. vídeos también, me refiero a todo eso que te pueda impulsar. Hmm. Aunque sea meterte en un coaching de estos que te prometen cosas y que luego, pues bueno, hay mucho que decir ahí, pero si en ese momento te sirve, dentro de lo malo, es como nos decía Mateo, que dentro de lo malo puedes elegir lo mejor, como darle la piedra a Nala. No es una herramienta. Lo estoy poniendo en un ejemplo de perros, pero yo me he dado cuenta que la educación canina es muy parecida a cómo podemos educarnos los humanos a Sí, nosotros claro. mismos. Y entonces pues nos dijo eso, que si en ese momento estaba estresada, la solución no sería darle una piedra, pero dentro de las otras posibles soluciones, pues podría ser una buena solución. Entonces en esos momentos, pues yo que se tira de lo que más te impulsa a dar el primer paso y luego ya buscarás cómo quitar esa cosa que te está impulsando si no es sana. Vale, Que no digo el alcohol. No, no, el alcohol no. El alcohol no es una piedra no válida. es una piedra. Eso sería de las peores opciones para la perra. ¿Alguna vez has seguido un camino correcto pero vacío? No, yo creo que no. ¿No? Sí, yo 2 veces cuando me creí que quería estudiar medicina Ujú. y por otro lado toda la etapa en Lanzarote después de que falleciera mi padre. Bueno, eso correcto. ¿Eh? ¿Correcto? Sí, para mí era el camino correcto que yo tenía en ese momento. Ah, bueno, también. Era como lo que tenía para aferrarme Hmm. y poder salir adelante en la situación que estaba pasando. Que bueno, eso espero tener el momento para contarlo todo bien explícitamente y de forma de que me sienta seguro en ese sentido. Porque hay historia. Vale, a ver, aquí hay otra que quería hacerte y yo creo que vamos cerrando con estas. ¿Qué parte de ti sientes que más tiempo has reprimido o ignorado? ¿Qué parte de mí? Decir lo que pienso. ¿Sientes que has reprimido esa parte? Y la sigo reprimiendo. ¿En qué momentos? Me siento en una sesión de psicología 4K, con 4 cámaras. Cuando estoy con grupos de personas con los que no tengo confianza o mi familia paterna. Hostia. ¿Sientes Sí, que no puedes decidir realmente lo que piensas? Sí, ¿Conmigo te ha pasado algunas veces? no. ¿No? Bueno, no sé si al principio, pero yo creo que no. Ajá. No, y por ejemplo, con mi madre tampoco me pasa, con Azul tampoco me pasa. Azul es mi abuela. O sea, me pasa con personas con las que no tengo tanta confianza. Y sobre todo si hay un grupo de personas que pueden no opinar lo mismo. Y con mi familia también. O sea, como que me cuesta mucho eso, dar mi opinión en esos puntos. Pues haces un podcast, ¿eh? ¿Por? En el que das mucho tu opinión, digo. Sí, pero no es lo mismo, es como que no hay vocecitas por ahí y, Vale. y tampoco me mojo tanto. Ya, bueno. No me mojo tanto. Bueno, sí, podría. Aquí no Sí, o me sea, daría. No, pero aquí no me daría vergüenza. O sea, aquí no es Sí, diferente. es como más esa presión de sentir a alguien físico al lado tuyo que no Sí. opina lo mismo, ¿no? Sí, pero no sé, porque, o sea, en verdad. Sí, también es porque yo soy muy sensible, me dices algo, aunque esté de acuerdo, me puedo poner a llorar. Entonces, lo que también no lo digo porque yo sé que si me tocas ese punto, lloro. Claro. Entonces yo no me gusta llorar delante de personas y a mí me puedes decir, como cuando Esther nos dijo que además tenía razón, que como que el perro había estado mucho tiempo ladrando ese día, yo me entré a casa y me puse a llorar, o sea, por esa tontería que además sé que tiene razón y no es que me lo dijera enfadada, me lo dijo súper bien porque la amamos y es nuestra vecina de enfrente que es súper buena con nosotros y eso es súper simpática siempre y me lo dijo como bien dicho. Y es como ese punto que me hace llorar y yo prefiero no sacarlo. Entonces sí sé que si doy mi opinión seguramente llore. Entonces pues no la doy. Buena respuesta. Y bueno, ya con esta última. ¿Y tú? Ahora sí, con esta cerramos. Que no has respondido. Algo yo siento que reprimo. Antes sentía mucho el reprimir como mi verdadero yo, no tanto en forma de pensar, sino en forma de actuar en general. Ujú.
Pero últimamente siento que ya no. Que ya no. Porque por otro lado, yo no suelo tampoco dar mi opinión, pero no lo siento como de reprimiento. O sea, Sí, como que no la das porque te prefieres escuchar. Sí, porque prefiero escuchar y siento que hay personas que sí, pero mayoritariamente con el entorno que me rodeo, no. Hmm. No sé si me explico. Sí, Puede sí, sonar sí. prepotente, pero... O sea, siento que hay personas que de verdad están abiertas a escucharte y a reflexionar ellos mismos sobre lo que piensan con los que tú les dices. Ujú. Y que hay personas que tienen su idea y por mucho que le digas, mira, es Ya. que está aquí demostrado, no van a cambiar de opinión. Mm. Y me he dado cuenta que las personas que suelen estar más abiertas a cambiar su opinión suelen ser personas muy grandes en sus ámbitos profesionales y personales. Sí. Porque creo que esa humildad de cambiar de opinión y cosas es lo que los ha llevado a estar donde están. Entonces, en ese sentido, por esa parte es lo que diría yo. Y hasta ahí, hasta allá, ya. Con esta terminamos, señoritas y señoritos. ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que hayas sentido, vale, ahora estoy donde tengo que estar? Sí, yo ahora lo siento. ¿Ahora lo sientes? No donde quiero estar en un futuro, pero sí donde tengo que estar ahora. O sea, yo me siento súper bien donde estoy ahora. Y sé que es donde tengo que estar. Pero así como muy... Ahora O sea, estoy empezando... que haya marcado como ese cambio de... Os tenía un momento de... Uff, y ahora sí. Ahora estoy empezando a sentirlo de verdad. ¿Sí? Sí. Yo ahora no tanto. Yo diría que los puntos más así fue cuando nos mudamos a vivir solos, yo creo. También. Y también el hecho de salir de Lanzarote, a pesar de que me inundaba mucho la duda de haber dejado atrás a mis hermanos. Mm. Yo diría que esas dos partes. Y también cuando iniciamos justo el podcast. Sí, O también. sea, cuando nos vimos grabando, haciendo todo esto, dije, hostia, También, sí. por fin estoy yendo para donde quiero ir. Mm. Y nada, chicos, yo creo que con esto... Y chicas, por favor, no se me ofendan. Yo creo que con esto ya vamos cerrando el episodio de hoy. Como les dijimos, esta tertulia es para... Ah, no se los dije. ¿El qué? Esta tertulia también la hacemos más allá de que queríamos tratar este tema por acomodar este cambio de fechas de subida para que... Sí lo dijiste, eso lo de los martes. Sí, que íbamos a empezar a subir, sí, vale, pero que vale. esta tertulia la estábamos haciendo por... No, no lo habías dicho. por poder acomodar a Mauri, que es el crack de Mauri, nuestro editor. Acomodarle los tiempos para que pueda empezar a cuadrar todo para tenernos los episodios para subirlos el martes a esa hora. Mm. Entonces, nada, con eso aclarado, cerramos. El próximo episodio ya será con invitado, muy probablemente. Y si no es con invitado, será con Andrea de las tertulias psicológicas que tenemos pendientes. Es verdad. Que la idea es hacer una por mes, como dijimos. Y nada, eso, chicos, chicas, como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, los que han llegado. Se agradece un montón el apoyo, la verdad. Hay vídeos que cogen 30, 50 personas, que he visto en números de otros podcasts puede sonar muy pequeñito, pero a mí me parece impresionante, la verdad, que 50 personas nos escuchen de manera seguida y continua. Entonces agradece un montón por esa parte. Y nada, muchas gracias de nuevo. Como Gracias. siempre, un like, una suscripción, la campanita, clink, clink, clink. ¿Y qué más hay? En Spotify las 5 estrellas, porfa. Que de verdad que todas estas cositas a ustedes no les cuestan nada. Y a nosotros nos ayudan un montón, sobre todo para poder traer a futuro invitados que nos aporten mucho más a nosotros y por lo tanto poder darles mejor información a ustedes. Así que, familia Lelo, muchas Chao, gracias. buenas noches, Chao. buenas tardes, buenos días.